antes de dar inicio con este tema, entonces vamos a registrar su participación de forma voluntaria. ¿Quién desea hacer? Adrián. Sí, economista, buenos días. Buen día. Bueno, la consulta estuvo en base a ciertos términos que ya habíamos trabajado anteriormente, como son los monopolios. Entonces, nos dice que la competencia monopólica se da cuando existe competencia por lo general entre grandes mercados que dominan, pero grandes industrias que dominan el mercado. Para que exista una competencia monopolista, según autores, deben existir 3 o 4 características. Esas características son que primeramente deben existir muchos vendedores para que exista competencia, porque no hay competencia si solamente hay 2. La segunda condición es que estos vendedores tienen que tener productos que se diferencien de los otros. A pesar de que uno como consumidor a primera vista ve que son muy parecidos, los monopolistas crean algo diferente en cada uno de sus productos y es por eso que se crea la competencia. Otra de las características importantes es que dentro de esta competencia monopolista existe una libertad en el mercado, ya sea para entrar o salir de él. Es decir, cualquier empresa puede ingresar con su producto y tratar de competir, obviamente diferenciando su producto del resto. Y también nos dice que al existir estas 3 características anteriores, las empresas monopolistas pueden tener la capacidad para influir en el precio. Es decir, si un producto es más diferenciado que el resto, a pesar de que sea de la misma sección, mediante la técnica especialmente del marketing, que es una de las técnicas que más influye aquí, pueden ellos decirnos que ese producto es de mejor calidad que el resto y por lo tanto inducirnos a que nosotros lo compremos más ese producto a un precio más caro. Algunos de los ejemplos que habíamos planteado en el grupo estaba en la industria de los zapatos deportivos, también está la industria de las perfumerías. Por ejemplo, a pesar de que los zapatos deportivos todos sirven para utilizarlos, para correr, para hacer deporte, cada una de las marcas que hace es diferenciarse, ya sea en el diseño, en los materiales o muchas de las veces en la calidad de servicio que nos dan al momento de vender. Eso sería todo en cuanto. Sí, muy bien, muchas gracias, Adrián. ¿Alguien más, tal vez? Yo, economista, quiero argumentar algo. A ver, a Gabriela. Que en la competencia monopolística, las diferencias de precio entre los productos similares no es la base de la competencia, sino que la competencia está en los elementos diferenciadores que los consumidores pueden percibir como una mejor calidad o un mejor servicio o una mejor accesibilidad. Es decir, todo aquello que el valor añadido al producto lo haga diferente del resto. Gracias, Gabriela. Las aportaciones se van a registrar no por chat, chicos. Ya si quieren participar, por favor, aquí a través del micrófono. ¿Alguien más, tal vez? Jennifer. Buenos días. Hola. Respecto a la competencia monopolística, lo que puedo decir es que es un tipo de competencia imperfecta donde existen muchos vendedores y oferentes de productos similares pero no homogéneos. Estos vendedores tienen cierto poder para influir sobre el precio de su producto, pero no en el mercado. Y con respecto a algunas características, tenemos que existe gran competencia de vendedores, los productos que se ofrecen son homogéneos, tiene libertad y facilidad de entrada y salida en el mercado, las estrategias publicitarias pueden ser determinantes y sus beneficios normales son a largo plazo. Ok, gracias, Jennifer. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bien, entonces, gracias a sus aportaciones, creo que, como lo mencionaba Adrián, pues estamos ocupando bastantes términos y aspectos que ya hemos revisado antes, ¿sí?
La idea ahora es distinguir lo que ya conocemos con estos comportamientos diferentes que tienen algunas otras empresas. ¿Sí? Ya vimos en la unidad anterior estas empresas que se comportaban como un monopolio puro y cómo estas pues podían o tenían esa libertad de elegir precios y niveles de producción que estaban maximizando sus beneficios. ¿Sí? Vimos que estas empresas pues no requerían que a lo mejor necesariamente tengan que hacer una inversión para distinguir su producto porque probablemente estaban funcionando solas en el mercado y por lo tanto tenían ese poder sobre el mismo. ¿Sí? Ahora hay muchas empresas que también tienen ese comportamiento monopolístico, pero que también, a diferencia de los monopolios puros, pues sí tienen competencia. Sí, de hecho, existen muchas empresas que están compitiendo, pero que, como ustedes lo mencionaban, van a tener ese plus o ese diferenciador en su producto para poder hacer uso todavía de algo del poder que estos tienen sobre el mercado para fijar un precio distinto. Sí, entonces, este precio diferenciado tiene que ser el reflejo directo de la diferencia que presentan en su producto, ¿sí? Puede ser por su calidad, lo decían ustedes, puede ser por incluso la reputación, la imagen que maneja cada una de las empresas, todo ello que va creciendo, que va formándose en cada empresa, pues hace que se diferencie su producto y que por lo tanto ese precio mayor que establecen estas empresas sea compensado por esas diferencias, ¿sí? Entonces, nadie a nosotros como consumidores nos está obligando a comprar un producto más caro o más barato, pero dependerá de nuestra valoración para decidir comprar o no algo más caro. Y siempre y cuando pues esto esté reflejado, como les decía, en la calidad o el trato incluso que ustedes mencionaban también, el trato de las personas que nos atienden en una marca, en una tienda, hará también que estemos dispuestos a pagar un precio más alto. ¿Sí? Entonces, ejemplos, ustedes mencionaban el de las perfumerías, está, por ejemplo, el de las pastas dentales, las diferentes marcas de café, de té, etcétera, ¿sí? Todas ellas tienen mucha competencia porque hay muchísimas industrias, muchísimas empresas produciendo el mismo bien, ¿sí? Sin embargo, en el café al menos podemos ver que solo en nuestro país hay una gran variedad y unos pocos que están sobresaliendo y que tienen ese poder sobre el mercado de establecer un precio más alto, incluso para mercados exteriores, no solamente a nivel nacional, ¿sí? Entonces, tienen esa distinción con el resto, ¿sí? Por eso siguen manteniendo ese poder de mercado, ¿sí? En una segunda parte de esta unidad vamos a revisar lo que es el oligopolio. ¿Sí? En esta clase nos vamos a centrar en esta competencia monopolística, pero para tener esa idea desde ahora, para ya ir diferenciando los ejemplos que podríamos tomar para la competencia monopolística, en este caso, un oligopolio, pues vendría a ser un mercado en el que solo hay unas cuantas empresas que están compitiendo, por lo tanto, no es tan fácil esa entrada de nuevas empresas, ¿sí? Es posible, sí, pero es muy costoso, por lo tanto, se ve limitada esa entrada de nuevas empresas, ¿sí? También pueden tener los oligopolios empresas que pueden estar diferenciando su producto, como el caso, por ejemplo, de las empresas que ensamblan los automóviles, que sí pueden diferenciar entre las diferentes marcas o modelos de sus autos, pero lógicamente entrar a una industria en donde se ensambla autos, pues va a ser muy costoso. Entonces, de esa manera, pues, como que limitan esa competencia, ¿sí? Entonces van a ver aquellas empresas que están bastante centradas y que por esa misma razón estas pueden cooperar entre ellas
o tomar más bien la opción de competir entre ellos. ¿Sí? Entonces, aquellas empresas que logran cooperar, logran llegar a acuerdos entre ellas, pueden conseguir cobrar precios más altos y tener más beneficios, ¿sí? Que aquellas que están compitiendo, porque lógicamente en esa competencia se ven obligados a bajar los precios para tratar de acaparar la mayor parte del mercado posible, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí haríamos esta distinción. Sí, luego de ello, pues a lo largo de esta tercera unidad, revisaremos también otra estructura de mercado que funciona como un cártel, ¿sí? Hablaríamos en cambio acá de un mercado en donde algunas o todas las empresas que están colaborando acá están coordinando sus precios y sus niveles de producción para que así puedan maximizar sus beneficios de forma conjunta. ¿Sí? Entonces, estas estructuras pueden surgir en mercados a lo mejor no, si no se comportaran de esta manera, podrían ser competitivos incluso. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos en primera instancia un cártel, puede parecerse mucho a un monopolio puro, porque esos acuerdos a los que llegan cada una de las partes de ese cártel hacen que tengan cierto poder sobre el mercado, ¿sí? Pero los cárteles se diferencian del monopolio por dos importantes aspectos. Primero, que como raras veces ellos pueden controlar todo el mercado, deben tener en cuenta cómo afectan sus decisiones de precio y los niveles de producción del segmento que no están controlando, ¿sí? De la parte de los consumidores que no están demandando de los productos de estos cárteles, ¿sí? A diferencia de un monopolio, pues que acapara todo el mercado. En segundo lugar, los integrantes o miembros de un cártel, aquellos que lo están formando, no forman de manera directa una gran compañía, ¿sí? Funcionan de esa manera porque llegan a acuerdos, pero realmente o de forma legal no están constituidos de esa manera. Por lo tanto, cada una de estas partes aún se enfrenta a esa tentación de hacer o tomar decisiones bajo la mesa, es decir, engañar a sus socios cobrando un precio más bajo y posiblemente pues arrebatando o quitando un poco de los beneficios que tenían en el mercado a través de esa cuota más amplia que habían adquirido como cártel, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. La idea ahora es centrarnos en la competencia monopolística, que retomemos, decíamos, pues, que hay muchas empresas acá que están compitiendo a través de sus productos diferenciados, ¿sí? Entonces, habrá diferentes razones por las que nosotros los consumidores consideremos que una marca puede ser diferente al resto o que puede ser mejor al resto, ¿sí? Por diferentes motivos, ¿ya? Qué sé yo, si nosotros estamos más interesados en la comodidad, un par de zapatos que sea más cómodo nos representará pues un mayor valor, o algo que esté en tendencia nos representará más valor si esa es nuestra preferencia o si ese es nuestro interés. Sí, podrá incluso haber intereses de parte de los consumidores que reflejen el hecho de que ciertos tipos de zapatos fueron fabricados con medidas de sostenibilidad, no estamos contaminando más de lo necesario, se está trabajando de manera legal y sin explotación laboral, etcétera, ¿sí? Todo eso, si se hace una investigación, pues es información a la que se puede acceder, entonces también puede representarnos como consumidores una razón para consumir un producto que se nos ofrezca a un precio más alto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la idea es que revisemos cuáles son los aspectos de esta competencia monopolística que estarían en juego acá, ¿ya?
Bien, en un mercado monopolístico una competencia de monopolios va a tener dos importantes características. La primera es que están compitiendo cuando venden productos diferenciados que son fácilmente sustituibles unos por otros, ¿sí? Si nosotros podemos diferenciar entre dos pares o dos marcas de zapatos y estamos convencidos o decididos a comprar aquella marca que me represente más valor por su calidad o lo que sea, a pesar de que me lo vendan a un precio más alto, eso no quiere decir que yo no pueda sustituir este par de zapatos por otra marca. Sí lo puedo hacer, sí, son sustituibles, pero no son sustitutos perfectos. A pesar de que yo tengo esa posibilidad de sustituirlos, pues lógicamente la otra marca, por las cualidades que yo revisaba antes, no me dará la misma satisfacción, ¿sí? Entonces, acá depende mucho del tema de elasticidades, ¿sí? En este caso, estas elasticidades de la demanda son elevadas, pero no son infinitas tampoco, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, hay libertad, como ustedes lo decían, de entrada y salida al mercado, ¿sí? Es relativamente fácil que estas nuevas empresas, al ver que pueden entrar en ese mercado con un producto diferenciado y pueden obtener de ello un poder de mercado que les haga aumentar sus beneficios, pues estarán interesados en entrar en este mercado, ¿sí? Entonces, esta situación hará que las posibles empresas que ya existían dentro del mercado, pues decidan abandonarlo, ¿sí? Porque la entrada de nuevos productos, de productos diferenciados, puede hacer que los productos que ya existían en el mercado dejen de ser atractivos y por tanto dejen de ser rentables, ¿ya? Entonces vamos a ver acá que la libertad de entrada resulta una condición importante en este análisis y vamos a comparar el mercado, por ejemplo, de las pastas dentales con el mercado de automóviles, ¿sí? El mercado de pastas dentales es un monopolio o se comporta como una competencia de monopolios, ¿ya? Y el segundo, que es la entrada o la industria de los automóviles, pues se comporta un tanto más parecido a un oligopolio, ¿sí? Por la dificultad de entrar en este mercado. Entonces, es quizá fácil para otras empresas que se introduzcan nuevas marcas de pastas dentales a este mercado y eso hará que se limite la rentabilidad de la producción de las empresas que ya existían ahí, ¿sí? Si los beneficios van a ser elevados, otras empresas gastarían dinero para poder desarrollar ese producto diferenciador y de esa manera introducir esas nuevas marcas al mercado que ya existe, ¿sí? Pero en el mercado automovilístico vemos como también hay esa característica de diferenciación del producto, ¿sí? Sin embargo, como les decía, en estas economías pues implica esa producción a gran escala que dificulta pues las entradas de nuevas empresas. Acá es más costoso entrar con una empresa en donde un producto representa un automóvil, a diferencia de el caso anterior que estaríamos hablando de una pasta dental, ¿sí? Entonces, vemos cómo hay esa diferencia entre las limitantes que hay para cada una de estas empresas. Ahora, hay un equilibrio de corto y largo plazo para estas empresas que están compitiendo, estas empresas monopolísticas que están compitiendo. Sí, estas empresas se enfrentan, al igual que el monopolio, a una curva de demanda dependiente negativa. Sí, tiene ese mismo comportamiento. Por tanto, tienden a tener algún poder de monopolio, pero eso no significa que estas empresas que están compitiendo entre monopolios obtengan los mayores beneficios, ¿sí? No es del todo probable. La competencia, de hecho, esta competencia monopolística resulta también similar a la competencia perfecta porque hay esa libertad de entrada, hay esa posibilidad de obtener beneficios, pero esto en cambio trae a nuevas empresas que tienen esas marcas rivales, esas marcas diferenciadas y reduce incluso hasta cero los beneficios económicos, ¿sí?
lo que no ocurría con un monopolio puro, ¿ya? Entonces, para ver esto, bueno, gráficamente, déjame entrar desde acá. Bien. Gráficamente podemos indicar estas dos situaciones. Es lo que pasa con una competencia monopolística en el corto y en el largo plazo, ¿sí? Nosotros observamos lo que habíamos dicho. Acerca de, en este caso, la curva de demanda que en la competencia monopolística pues tiene esa pendiente negativa, ¿sí? Tenemos la curva de demanda, tenemos la curva de ingreso marginal, tenemos la curva de costo marginal. ¿Recuerdan cuando igualábamos el ingreso marginal y el costo marginal? Pues nos reflejaba la cantidad y el precio si alargamos a la curva de demanda, que maximiza los beneficios en este caso para las competencias, para las empresas en competencia monopolística, pero en el corto plazo, ¿sí? Ahora, vemos cómo aquí lo que nos falta añadir es la curva del costo medio, ¿sí? Vemos cómo en esta situación, en el corto plazo, el precio que se establece es mayor al costo medio, ¿sí? Por lo tanto, en el corto plazo hay beneficios para estas empresas monopolísticas. ¿Cuál será ese beneficio? Todo lo que esté por encima del costo medio, ¿sí? Toda esta área, ¿sí? Porque se está cobrando un precio mayor a lo que le está costando producir. Ya, entonces eso es lo que pasa en el corto plazo. Pero como habíamos dicho, esta situación favorable para las empresas o positivas en su momento hace que se vean atraídas nuevas empresas. Sí, por lo tanto, la situación en el largo plazo va a cambiar un poco. Acá la demanda para cada una de esas empresas va a bajar un poco, va a desplazarse hacia abajo, ya no va a ser la misma, por lo que esta curva de costo medio que ustedes veían acá, a ver, tenemos la curva de costo marginal también. Esta curva que veíamos acá del costo medio, al tener una curva de demanda más baja, vemos cómo el precio se establece a la misma altura que este costo medio, el costo medio mínimo, el más bajo que obtenemos acá, ¿sí? Entonces, este es el precio para la competencia monopolística en el largo plazo. Sí, lo que hemos visto acá es que estos beneficios que se obtenían inicialmente en el corto plazo se perdieron, se volvieron nulos, pasaron a ser ceros en el largo plazo. ¿Sí? Esa sería la explicación gráfica de lo que antes ya dijimos de manera teórica. ¿Ya? Bien, entonces hay un tema adicional que se puede revisar aquí en cuanto a esta... ¿Adrián está levantando la mano o es de hace rato? El economista se me queda de ese reto. Ah, ya, no hay problema. Disculpe. No se preocupe. Bien, como les decía, hay un tema adicional que podemos analizarlo acá en esta competencia monopolística y es el tema de la eficiencia económica, ¿sí? Cuando hablamos de los mercados perfectamente competitivos, estamos diciendo que estos son deseables porque son económicamente eficientes, ¿sí?
Debido a que no hay externalidades, nada impide que funcione el mercado. El excedente total de los consumidores, de los productores, es el máximo que está en sus posibilidades alcanzar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la competencia monopolística también se comporta de forma similar a esta competencia, ¿sí? Pero solamente en algunos aspectos. Entonces, acá la pregunta es si esta estructura, esta forma de mercado, esta competencia monopolística es eficiente o no. ¿Ya? Entonces, para responder esta pregunta, se compara este equilibrio de largo plazo de una industria monopolística con el equilibrio a largo plazo de una industria perfectamente competitiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, déjenme guardar esto. Ya. Vamos a ver entonces dos nuevas gráficas. En el caso de las empresas que son perfectamente competitivas, la curva de demanda en este caso es, a la que se enfrenta esta empresa es totalmente horizontal. Si tendríamos una curva de demanda en este sentido, y por lo tanto la demanda sería igual al ingreso marginal, porque estamos diciendo que no hay una distinción entre los precios independientemente de las cantidades que se consumen. Siempre va a ser el mismo precio. Eso es lo que pasa en una situación de competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, en esta situación hay la misma lógica que ubicábamos antes, ¿sí? Hay un costo marginal y el cruce de el ingreso marginal o igualar el ingreso marginal al costo marginal nos reflejaba la cantidad, en este caso, para las empresas en competencia perfecta. ¿Sí? Y acá ya tenemos pues el precio para estas empresas. ¿Ya? Y estaríamos viendo entonces cómo en esta situación el costo medio, el mínimo de este costo medio es igual al precio que se estaría cobrando. Por eso es como vemos que no hay un poder sobre el mercado, no hay esa maximización más alta de beneficios que podrían hacer las empresas, ¿sí? A diferencia de una competencia monopolística, en este caso pues tiene una curva de demanda negativa, con pendiente negativa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, como veíamos en la gráfica anterior, la competencia monopolística, ¿sí? En este caso vemos que la entrada de nuevas empresas, en este sentido, sí reducen los beneficios a cero. Sí, lo que estaríamos viendo pues es que hay acá una pérdida de eficiencia. Ya, entonces, en condiciones de competencia perfecta, esta curva de demanda que les decía que es horizontal, hace que los beneficios que obtienen, esos beneficios adicionales que se podrían obtener, sean nulos, ¿sí? Y en condiciones de competencia monopolística, esta curva de demanda que tiene pendiente negativa, hace que el punto de los beneficios también se vuelvan nulos, se vuelvan ceros, ¿sí? Entonces, al evaluar la competencia monopolística hay que considerar estas ineficiencias y los beneficios que reportarían los consumidores esa diversidad de productos, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos comparando acá? En el largo plazo la situación de ambas estructuras de mercado, ¿sí? No estamos diciendo con esto que un mercado monopolista no va a tener, en competencia monopolística no va a tener beneficios, sino que en el largo plazo se pierden, se reducen por la entrada de nuevas empresas. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo sí funcionan
de manera eficiente para estas empresas. Entonces, la idea es añadirle a estos análisis el beneficio que están obteniendo los consumidores, ¿sí? ¿Cuánto están valorando los consumidores esas diferencias en los precios, ¿sí? Si nosotros no valoráramos estas diferenciaciones, probablemente las empresas no tendrían necesidad de mejorar los productos, de invertir en campañas de marketing o publicidad, etcétera. ¿Sí? Pero somos nosotros quienes estamos dando ese valor y por lo tanto estimulando a las empresas a que sigan mejorando. ¿Ya? Entonces, estas ineficiencias que estamos observando acá van de alguna manera a empeorar el bienestar de los consumidores. ¿Sí? La respuesta acá de esta situación de si es un tema socialmente negativo, lo que resulta de una competencia monopolística y si esto se debe regular o no, si debe ser intervenido o no por el Estado, quizá podríamos decir que no es del todo negativo esta situación y no es del todo regulable, ¿sí? Por dos importantes razones. La primera es que la mayoría de estos mercados que compiten entre monopolios tienen un poder de monopolio muy pequeño, ¿sí? No es tan centrado, no es tan intenso como un monopolio puro, entonces normalmente compiten bastantes empresas con muchas marcas que son sustituibles unas por otras, ¿sí? Entonces nadie nos está obligando a consumir un producto más caro, no un producto de mayor calidad, ¿sí? Entonces, es por esto que ninguna de estas empresas tiene mucho poder sobre el mercado y por lo tanto, pues, esta pérdida irrecuperable de eficiencia que acabamos de ver puede provocar que el poder de monopolio también sea pequeño. ¿Sí? Están perdiendo y por lo tanto no tienen esas posibilidades de seguir aumentando indiscriminadamente el precio. ¿Sí? Entonces vemos acá que estas curvas de demanda en esta situación son bastante elásticas, ¿sí? El costo medio va a ser muy cercano al mínimo. Eso quiere decir que si hay un mercado o unos consumidores sensibles hacia esos cambios intensos o extremos de los precios, ¿ya? Entonces, por eso es que se trata de compensarlo a través de esas diferenciaciones del producto. Eso por una parte. Por otra parte, estas ineficiencias deben compararse con una importante ventaja de la competencia monopolística, que es esa diversidad de los productos, ¿sí? La mayoría de los consumidores estamos valorando la posibilidad de elegir entre toda esa amplia gama de productos, ¿sí? Y marcas que están compitiendo entre ellas. Entonces, estas ventajas de la diversidad de los productos pueden ser grandes, pueden representar algo amplio y compensar de forma fácil estos costos de ineficiencia que están provocando las curvas de demanda con pendiente negativa. ¿Sí? Entonces, la idea es que nos dan a nosotros esa libertad, tenemos esa libertad de elegir, ¿sí? Nadie nos está obligando, pero sí tenemos esa libertad de elegir cuál de los productos vamos a comprar, ¿sí? Por diferentes razones, incluso el tema, nuestra restricción presupuestaria podría influir de manera directa acá, pero estamos en esa libertad de hacerlo. Ya, entonces las ineficiencias que se vayan provocando acá pueden compensarse por esa valoración que nosotros demos como consumidores. Eso, chicos, hasta aquí vamos a quedar. No sé si hay preguntas al respecto, comentarios, aportes. ¿No? Bien, chicos, parece que todo está claro entonces. Quedaríamos hasta acá. Agradecerles a todos por su asistencia y por su participación. Cualquier novedad, estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Bien, chicos, tengan un buen día. Igualmente, economista, gracias. Gracias, Lisa. Gracias, chicos, pasen bien.